Ahora sí. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Federico Sarmiento. Bienvenidos a la tercera clase que tenemos sobre libertad financiera y emprendimiento. Quiero, ¿verdad?, agradecerle muchísimo a todas las personas que están conectadas en vivo. Sé que hay personas de diferentes lugares del mundo y las personas que están viendo esta grabación en YouTube. Vamos a arrancar con este tema que me apasiona. Yo tengo un Dharma, es un propósito en la vida, llevar a 1 millón de personas a ser libres financieramente. Pero ¿sabes cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr si tú me ayudas. Es decir, si de lo que tú aprendes acá se lo enseñas a otra persona. Acuérdate, siempre arranco así mis presentaciones con el cono aprendizaje de Edgar Bell. Quiero agradecerles porque la persona que más va a aprender hoy soy yo, porque yo preparé un tema, hice unas diapositivas, preparé, revisé notas, libros y toda esa información la estoy transmitiendo. Es decir, estoy haciendo una actividad activa, ¿cierto? Es lo que se llama acá pura actividad de decir y hacer, es decir, le estoy enseñando a otros. Entonces yo por eso te invito a que tengas papel y lápiz, tomes notas, le tomes fotos a esto. Si quieres la presentación sin problema, yo te la envío para que realmente se lo enseñes a otra persona. Algo que hoy te llame la atención, discútelo con alguien. Así sea el perro, el gato, la mata. Yo siempre digo eso porque así es que realmente vamos a lograr ayudar a más de 1 millón de personas a ser libres financieramente. Porque primero tenemos que aprender esa teoría. Lo chévere es que nosotros, Legacy Movement, no solo nos quedamos en la teoría, nosotros vamos a la acción. Nosotros te damos un vehículo, te damos diferentes formas para que generes más fuentes de ingreso y para que construyas esa libertad financiera. Trabajamos muchísimo lo que se llama el mindset, la mentalidad. Acuérdate, la mentalidad. En nuestras anteriores clases hablamos mucho del tema. Ojalá te devuelvas a la clase número 1, donde traté muchísimo ese tema de mentalidad, porque es imposible, óyeme, es imposible tener grandes cambios si no analizo qué pensamientos constantes tengo, qué creencias arraigadas tengo. Creencias arraigadas. Es que a mí hay un montón de frases que realmente me revuelven todo. Hay una frase que es de las frases que más terribles me mueve todo y es eso. Hay gente que dice, eso tan bueno no dan tanto. Uy, terrible, terrible porque toca ver eso, toca ver si realmente tienes una mente abierta, si estás listo para la abundancia, para la prosperidad, para saber que, por ejemplo, el tema del dinero es energía, que esa es energía, que hay dinero ilimitado, hay cantidades y cantidades de dinero que finalmente solo se necesita, es un medio para, no es un fin, pero que se necesita cubrir, si vamos a, digamos, también a Maslow, a las necesidades de Maslow, se necesita cubrir todas tus necesidades básicas y que estés muy bien para que puedas trascender y generar un mayor impacto, ¿cierto? Entonces, con este tema de mindset, hoy quiero arrancar con algo que me encanta y es, miremos los hábitos de las personas más ricas del mundo. Es decir, personas como Carlos Slim, Bill Gates, ¿no? Amancio Ortega, Warren Buffett, Larry Ellison. O sea, quiero que realmente miremos qué hacen esas personas que tienen grandes resultados y que realmente lo comparemos con lo que lo hace la mayoría de las personas. Entonces, una de las, digamos, de los mejores hábitos de las personas de grandes resultados es que hacen una lista de todos los pendientes. Eso lo hemos hablado también y es un tema de tener orden, de tener una agenda, de ser organizado, de no improvisar, sino de planear. Miren, no hay nada más importante que realmente, y eso pues yo lo hago, yo en un cuaderno pongo, en mi agenda anoto todo y uno va tachando y vas depurando. Y sí es muy importante tener y definir las prioridades y no estar simplemente improvisando y que el día se vaya sin saber qué se hizo, ¿cierto? Entonces, el 81% de las personas de grandes resultados tienen una agenda, planean su semana, planean su día y van depurando y definen sus prioridades. ¿Listo? Otra cosa muy importante en las personas de grandes resultados es que se despiertan 3 horas antes de trabajar. Es decir, en esas 3 horas, ¿qué se hace? En esas 3 horas es muy importante de pronto dedicarle a ejercicio, leer, ¿cierto? Estar fuera, off, digamos, de todo lo que son redes sociales. Es un tiempo que puede ser muy, muy provechoso para realmente enfocarte en tu cuerpo, en tu crecimiento. Importantísimo, ¿listo? Entonces, muchas de las personas de grandes resultados lo hacen. Esta cuarta es algo que realmente es donde yo digo el valor del tiempo y cómo, ¿verdad?, aprovechamos al máximo el tiempo. Y es el 63% de las personas de grandes resultados en el mundo aprovechan sus trayectos para oír, por ejemplo, un audiolibro, para tener información poderosa. Yo no entiendo cómo miles, porque es que uno lo ve todos los días, de personas en el mundo, primero, se gastan un montón de tiempo transportándose a sus trabajos.
situación compleja, pero ok, chévere, tienen un trabajo, le ponen actividad, van a su trabajo, buenísimo. Pero ¿por qué no aprovechar? Imagínate que si tienes media hora, una hora, hora y media miren, yo vivo en una de las ciudades con el tráfico más complejo del mundo. O sea, Bogotá tiene muchos récords y uno de los récords que tiene es que tiene de los tráficos más complejos del mundo. ¿Cómo es posible que la gente se gaste hora y media, 2 horas y no aproveche ese? Eso es oro puro. Imagínate todos los días si tú tienes, así sea solo media hora de día, media hora de vuelta, una hora de meter la información poderosa a tu mente. O otras personas, fíjate, vas oyendo de pronto noticias, no, pues gravísimo. Entonces, ojo, porque mira, las personas de resultado aprovechan los trayectos para recibir información poderosa. ¿Listo? El 80% de las personas de grandes resultados se enfocan en cumplir metas específicas. Metas específicas, eso es fundamental, ¿cierto? Uno puede planear el fracaso o planear el éxito. O sea, de hecho, sin plan está garantizado el fracaso. Con un plan, al menos se tiene una ruta. Entonces es muy importante. Entonces volvemos a lo mismo con lo que arranqué del plan de crecimiento. Acá tenemos un plan de crecimiento. Legacy Movement te ofrecemos un plan de crecimiento estandarizado todas las semanas para que realmente te enfoques en el tema que te guste, en aprender muchísimo y pues tener resultados. El 79% de las personas de mayores resultados en el mundo hacen 5 horas o más al mes networking. ¿Qué es networking? Networking es esa habilidad tan importante de si a ti te gusta la jardinería, no sé, pues ir a los eventos de jardinería, conocer a los mejores jardineros, hacer seminarios, conferencias, encuentros, grupos. Entonces, ojo porque el networking es todo hoy en día. Las relaciones, el capital relacional es el capital más importante que hay hoy en día. Es el capital. ¿Y qué pasa? Que también es espectacular porque como ya estamos interconectados con este aparato, pues es tan fácil encontrar personas con tus gustos, con tus hobbies similares. Haz esas relaciones con esas personas. Haz esas relaciones porque todo hay una oportunidad. Hay una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de conocer nuevas personas. Nosotros estamos en un negocio en el cual lo más importante es crecer todo el tiempo ese círculo social, todo el tiempo buscar relaciones, buscar emprendedores, buscar personas con las que queremos crecer, vamos a alimentar a 1 millón de niños. Para alimentar a 1 millón de niños necesitamos 1 millón de familias que quieran comprometerse con el tema. Entonces, si tú eres una persona que quieres, estamos hablando de emprendimiento y libertad financiera, pero a ti te encanta ser introvertido, ensimismado y metido en una cueva, olvídate, olvídate. Te vas a salir de tu zona de confort, vas a hacer cosas nuevas, vas a incomodarte y vas a ver el crecimiento tan espectacular que hay. El 76% de las personas de grandes resultados hacen 4 veces a la semana como mínimo ejercicio. Fundamental, importantísimo. El ejercicio libera estrés, te pone a dormir mejor, te pone más activo, te da vitalidad. Bueno, ni hablar, ni hablar. Mañana tenemos los jueves, perdón, tenemos nuestros jueves de salud. Importantísimo estar conectados. Es algo, acuérdate que acá lo chévere también es que ofrecemos algo integral. Entonces, cuando integral, ¿cómo hablo de finanzas, emprendimiento, no marketing digital, liderazgo y dejo la salud a un lado? Es importantísimo la salud. El 88% de las personas de grandes resultados leen 30 minutos o más al día. 30 minutos o más. Es decir, esos son ¿cuántos? 12, 24, 36 libros al año. Hay que leer, de verdad hay que leer. Y hoy en día además hay opciones. Si te aburre leer, hay audiolibros. Si no te gusta tampoco, puedes ver documentales, no sé. El tema es enfocarse en tener, mira, esos 30 minutos para aprender. Acá te ofrecemos todo. Acá ya tienes el sistema. ¿Listo? El 74% de las personas de grandes resultados le enseñan a sus hijos hábitos de éxito. Uf, ahí sí que eso es impresionante. Si tú eres de las personas que crees que tus hijos van a ser educados en el colegio, que para eso pásmelo, olvídate. La educación sea el ejemplo de los padres, el ejemplo de la casa, eso es fundamental. A mí me encanta realmente ver cuando, por ejemplo, nosotros tenemos eventos y las personas llevan a sus hijos, llevan a sus sobrinos, llevan a sus nietos y que se empiezan a rodear de una información poderosa, empiezan a recibir una información y den esos hábitos necesarios para tener grandes resultados. El 60% de las personas de grandes resultados en el mundo ven 1 hora o menos de televisión al día. 1 hora o menos. Yo prácticamente me da lo mismo tener o no tener
televisor no me hace falta. De pronto a veces es chévere distraerse, pero realmente no hace parte de mi rutina ni se necesita. Estamos viendo cuánta gente invierte horas de su vida viendo series, novelas, cosas, pues, de pronto todo es un tema de equilibrio, pero entonces hay que ver que, pues, que realmente el 60% de las personas de grandes resultados ven 1 hora o menos al día, ¿listo? Y esta me encanta, el 86% de las personas de grandes resultados creen en el autoaprendizaje. Creen que los buenos hábitos generan grandes oportunidades. Entonces, te invito a que analices cuáles son tus hábitos, cómo estás administrando tu tiempo, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, porque este tema de libertad financiera y emprendimiento es integral. Hay que empezar realmente a modelar, siempre lo hemos hablado, a ver los mejores resultados de las personas y hacer exactamente lo mismo y claramente vas a tener los mejores resultados. Entonces, bueno, como hemos visto nuestra famosa definición de libertad financiera es cuando mis ingresos, y ya vimos los diferentes tipos de ingresos, mis ingresos pasivos son mayores a mis gastos. Mira esta definición que me encanta. Libertad financiera es tener la opción de dejar de trabajar y mantener completamente un estilo de vida. Es la opción de dejar de trabajar y mantener completamente un estilo de vida, porque ya lo vimos en la clase anterior cuando yo hablaba que finalmente se es libre financieramente cuando se depende de activos productivos. Miren, lo voy a explicar mejor con esta. A mí me encanta hacer un símil con esta diapositiva porque ese juego es maravilloso. ¿Se acuerdan de Monopolio? Ese juego es maravilloso. Ese juego, en ese juego están los fundamentos básicos de inteligencia financiera, están en ese juego. ¿Por qué? Acuérdate que ese juego es un juego en el cual consiste en darle toda una vuelta al tablero. Para mí, eso de darle toda una vuelta al tablero es igual a trabajar. Es simplemente hay que, digamos, salir a recorrer, ¿cierto? El camino de la vida. Entonces, mucha gente lo que hace es que, bueno, tienes que darle toda esa vuelta. ¿Qué pasa? Que la fichita que eres tú tiene que hacerlo personalmente, dar esa vuelta. Tiene que dar esa vuelta. ¿Listo? Y solo hasta que da la vuelta entera, recibe, pin, cada vez que pasa por el Go, recibe 200 pesos. Es decir, ese es un lineal. Tienes que dar toda la vuelta para recibir ese ingreso. Entonces, eso es un ingreso lineal. Pero, ¿qué pasa cuando a medida que tú vas, ¿no? trabajando, que vas acumulando dinero y compras propiedades? Esas propiedades pues se vuelven activos que son productivos porque esas propiedades la gente cuando llega ahí te da dinero. Ese es un ingreso residual o un ingreso pasivo. Acuerda, no importa en qué lugar del tablero tú estés, si alguien llega a tu propiedad, que es un activo productivo, te tiene que generar un ingreso. Ese es un ingreso residual o un ingreso pasivo. Punto. Es maravilloso ese juego. ¿Y qué pasa? Que las propiedades se valorizan. Una casita, dos casitas, un hotel va generando valor. Y la idea es poder generar eso, poder a un activo generarle más valor para que genere más flujo de caja y te genere más ingreso residual. Con eso vas a tener un mejor estilo de vida. Si tú te vas a la cárcel, pues ¿qué pasa? Que tus activos productivos siguen generando ingresos, pero claramente ya no puedes pasar por el Go. Esa es la gran diferencia entre el ingreso lineal y el ingreso residual. Entonces, por eso es acá, en este curso, estamos diciendo, nos vamos a enfocar, ¿cierto? Nos vamos a obsesionar con los ingresos residuales. No es con el ingreso lineal. Yo no te invito a que trabajes no 8, sino 14 horas y te mates y tengas 3 empleos. No, es tener esa mentalidad de decir, tengo que construir la mayor cantidad de activos productivos que me generen la mayor cantidad de ingresos residuales, porque con mis ingresos residuales voy a tener esa famosa libertad financiera. ¿Qué se necesita? Un vehículo. Y acá es un poco donde terminamos la clase pasada, no estábamos hablando del tema del vehículo. Yo les dije que yo me generé más de $1 millón en un vehículo específico. Y yo intenté muchas cosas. A mí me encanta hablarles de mi experiencia. Y ahorita que vamos a hablar bien, digamos, de cómo el 95% del dinero gana dinero, voy a traer mucho mi experiencia acá para realmente decirles, aprendan de mentores y no de errores, porque uno puede seguir aprendiendo de errores, pero es inteligente si ya hay personas que hemos recorrido y hemos tenido una experiencia, hemos tenido unos éxitos y también unos no, unos aprendizajes mayores, pues es importante aprender de eso, es muy, muy importante. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con la población mundial? ¿Qué pasa con la población mundial? Que primero, ¿cómo logra una persona? Vamos a ver un tema técnico fundamental. Dijimos que para yo ser libre financieramente, tengo que tener activos productivos que generen ingresos residuales. ¿Cuánto dinero, con cuánto dinero yo podría vivir? Acuérdate que para ser libre financieramente tengo que tener un presupuesto claro. Ahí también lo vimos en los hábitos de las personas de altos resultados. Planean,
tienen una lista, ¿no? O sea, son personas que realmente conocen su situación, no están improvisando. Entonces yo les voy a poner un ejemplo sencillo, algo básico para, digamos, Latinoamérica, ¿listo? Y que ahorita vamos a ver unas cifras macroeconómicas importantes de nuestra región. Digamos que con $5.000 una persona, vamos a hacer varios a lo economía, que a mí no me gusta lo de los supuestos, ¿no? El ceteris paribus, todo, digamos que una persona, acá, todos los que están acá presentes, podrían con $5.000 tener lo básico para vivir, lo básico, es decir, vives donde te gusta, te transportas si te gusta en el carro que quieres, pagas tu buena salud, tienes tu mercado, puedes contribuir, te pegas vacaciones, no sé, digamos que es lo básico, $5.000. Eso, pasémoslo en Colombia, hoy estamos hablando de unos 20 millones mensuales, con eso puedas vivir bien, tranquilo. Si hay más integrantes en tu familia, tocaría pronto subirle. Hoy vi un estudio, estaba leyendo un estudio que decía que los colombianos de papá, mamá, dos hijos necesitan mínimo 9 millones de pesos colombianos, 9 millones. Toca ver realmente eso, qué colegios van, en dónde viven, qué tipo de carro tienen, porque todo varía. Pero vamos a hacer un ejercicio práctico sencillo. Tú necesitas $5.000 todos los meses sin mover absolutamente un dedo. Es decir, necesito $5.000 generado por activos productivos que me den esos residuales de $5.000. Es decir, ¿qué tengo que hacer antes de eso? Tengo que acumular, tengo que reunir por lo menos $500.000. Sí, tengo que por lo menos reunir $500.000. Si alguien te dijo que se logra libertad financiera trabajando duro con un salario normal, olvídate, no se logra, no se logra. Yo por eso hago una declaración que es fuerte, pero es real. El 95% de la población nunca va a ser libre financieramente. No cuenta con los vehículos, no cuenta con el medio para hacerlo. No puede reunir $500.000 y ponerlo a rentar para que pueda cubrir todo su estilo de vida. No le alcanza la vida. ¿Por qué? A mí me parece que es por falta de no poner la energía en el lugar correcto. Punto. Punto. ¿Y por qué lo digo? Lo digo basado en mi experiencia. Porque yo me enfoqué en restaurantes, me enfoqué en bares, me enfoqué en negocios tradicionales, en muchos empleados, en costos fijos, hágale, hágale, inversiones, arriesgar. Y no, hasta que realmente no apliqué todos unos conceptos que ya hemos hablado, conceptos que en la primera charla también espero que vayan y revisen esa charla cuando ya habla de no apalancarse, de no tener mentores, de estar en los mercados correctos, ¿no? Todos esos errores que comete la mayoría de la gente. Entonces, ahora el punto es, yo quiero darles unos fundamentos de por qué yo hago esta afirmación que el 95% de la población no va a lograr reunir ese $500.000. Miren esta gráfica tan interesante. Esta gráfica tan interesante muestra los ingresos promedio anuales en los diferentes países del mundo. Entre más verde, mayor el ingreso, entre más rojo, peor el ingreso. Ahí sale Colombia, México, Argentina, salimos en rojo oscuro. Sí, tenemos unos ingresos promedio anuales muy bajos en promedio. Y pues también todo está relacionado al costo de vida. Pero miren un poco, ahí ya vemos que países como España, Portugal, Italia, pues están en amarillito, están tendiendo más hacia el rojo que hacia el verde, ¿cierto? Y en muchos países pues no se hizo el estudio. Pero esto es algo que yo siempre me he cuestionado, me he preguntado, bueno, ¿cuánto se gana el promedio mundial en el mundo? No, y vamos a ver también, miren esta cifra, cuánto es el salario mínimo en las diferentes economías. Yo lo he hablado muchas veces, en Suiza el salario mínimo son 3.900 euros. El mínimo. El euro en Colombia está a 4.300. Estamos hablando de más de 16 millones de pesos colombianos, ¿cierto? Es lo que se gana si tú trabajas en McDonald's en Suiza volteando hamburguesas, te ganas 16 millones de pesos colombianos, casi 4.000 euros, ¿cierto? Ahí están los países también de Guinea, Luxemburgo, Islandia, Australia, ¿cierto? ¿Y cuáles son los peores? Los peores también hay una situación terrible, hay una desigualdad y una inequidad en este mundo. Mira estos países, ¿no? Camboya, Zambia, Jordania, Uganda, Georgia, o sea, son unos ingresos que uno dice, o sea, no entiendo, Camboya dice que es cero, que no alcanza al euro, punto euro, bueno, eso tocaría después analizarlo. Pero vámonos con este tema interesante también, ¿cuánto es el salario promedio? Promedio, ¿cierto? Porque ahí ya podemos un poco analizar más. Bueno, en Suiza un salario promedio son los 100.000 euros anuales, ¿cierto? Es un salario muy bueno, muy bueno.
O sea, estamos hablando que si el mínimo son 4.000, pero la mayoría de la gente está alrededor de los 8.000 mensuales, ¿cierto? Ahí vemos Islandia, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, economías muy desarrolladas, economías fuertes, economías donde, digamos, hay un respeto por el tema macroeconómico, donde se ven los impuestos, donde la gente paga con gusto los impuestos y se ven los impuestos en salud, en educación, estilos de vida, ¿verdad? Muy, muy interesantes. Ahora vamos, ¿dónde están los salarios promedio peores del mundo? Sorpresa, Colombia estábamos entre los peores salarios promedio del mundo. Así es, así es. Y cuando hacemos eso, o sea, 4.714 euros, esto es una anualidad, o sea, anualidad, o sea, estamos hablando de 4.714 dividido 12, son 392 euros. 392 euros, dijimos, son 1.689.000 pesos. Eso es lo que se gana el colombiano promedio. La mayoría de las personas en Colombia se gana eso que si lo pensamos, digámoslo también en dólares para las personas que están por fuera, les voy a botar ahí un poco el dato. Estamos hablando más o menos $430 promedio se ganan los colombianos, ¿listo? Es el promedio. Hay personas que ganan el mínimo, que es mucho menos, hay personas que ganan mucho, mucho más. Pero a lo que voy es que mira con estos salarios a nivel mundial, ¿cuánto te demorarías acumulando $500.000? Me vas a decir, ay, no, pues en Suiza facilito, en 5 años lo haces. Sí, pero es que mi hermana vive en Suiza y yo voy a Suiza afortunadamente casi todos los años. Y una botella de agua cuesta 5 veces lo que cuesta en Colombia una botella de agua. Entonces, si el suizo gana 100.000 euros anuales, créeme que vivir sus costos fijos, o sea, con 4.000 euros en Suiza no se sobrevive escasamente porque es el salario mínimo. Se tiene mejor, hay un tema también ahí que me encanta analizar y que lo pensemos es, se tiene mejor estilo de vida con un salario mínimo en Suiza que con el estilo de vida que se tiene, por ejemplo, en Latinoamérica o en estos países que aparecen los peores con un salario mínimo. O sea, una persona en Suiza con un salario mínimo es una persona que tiene una vida muy digna, tiene muy digna. Digamos que duro, porque si allá todo es muy costoso, el costo de vida es muy alto, ¿listo? O sea, para ponerles un ejemplo, un día del servicio público, o sea, si uno compra el pase de un día, te cuesta, me acuerdo que 8,4 francos, o sea, eso es como, sí, ponle como 10 euros, 10 euros el día, o sea, 43.000 pesos colombianos un día montar en transporte público. Entonces ahí uno va viendo, digamos, va haciendo las comparaciones. Pero a lo que yo quiero llegar es que vamos a ver el salario promedio mundial y con un empleo, a menos que vivas en los países que mejores ganan del mundo y que seas el más controlado con tus gastos, pues de pronto vas a tener alguna posibilidad de llegar a recoger esa cifra de $500.000. Pero vamos a ver ahora las cifras globales. Y esto me encanta porque yo esto, digamos, lo investigué hace muchos años y ahorita investigo y las cifras no han cambiado mucho. Hubo un tema muy importante para analizar y fue la pandemia. La pandemia retrocedió, nos hizo retroceder macroeconómicamente muy, muy grave. O sea, la pobreza aumentó, los niveles de desempleo aumentaron, las brechas, los ricos se volvieron mucho más ricos, los pobres, mucha gente volvió a la pobreza, entró. Entonces, la pandemia sí tuvo un efecto devastador en términos generales porque se venía muy bien. Cuando yo digo que se venía muy bien, es que un autor digamos, de Premio Nobel de Economía, en un libro que se llama El Gran Escape, explicaba un tema interesantísimo. Decía que 800 millones de personas en el mundo salieron de la pobreza. Y quiero que esto ojalá lo anotes y lo compartas mañana con alguien. La principal razón por la cual 800 millones de personas salieron de la pobreza se debió a dos países principales, China e India. Estos dos países son dos países que decidieron jugar, ¿sabes qué? En la economía capitalista. Fueron dos países que decidieron, oiga, ¿sabe qué? China dijo, me voy a volver la fábrica del mundo. Así, hace años lo planeó. Hace años dijo, yo voy a volverme la fábrica del mundo y la va a fabricar el planeta Tierra todo lo que necesite y me voy a volver la potencia mundial. Ese fue el pensamiento de los chinos hace muchísimos años. Y yo tuve la oportunidad de estar hace 12 años, creo que sí, como 12 años en China y me impresionó porque había estudiado una clase que se llama Cómo negociar con China. Entonces quería ver realmente si lo que había aprendido en esa clase sí se cumplía en la realidad. Y también quería conocer de verdad esa economía. Y lo que me impresionó fue la mentalidad de ellos. Entonces, en este libro,
que se llama, ¿no? El Gran Escape, explican cómo los chinos y los indios decidieron literal ponerse a producir como locos, pero un tema de producción, de producción, de producción. Y eso que hizo, eso hizo que muchas personas pasaran de las zonas rurales a las zonas industriales. ¿Y qué pasa? Que sus ingresos crecieran un montón. Eso hizo que macroeconómicamente el mundo sacara 800 millones de personas de la pobreza y las cifras mejoraran impresionantemente. ¿Cuál era el gran lunar de la economía mundial? África. ¿Por qué? Porque África decide ser pobre. África decide, tiene un montón de dictaduras donde las personas, donde estas personas que son del gobierno son terribles, viven de la pobreza, viven de donaciones, viven de hacerse realmente los pobres y quieren y reciben todas esas donaciones que ustedes creen que esas donaciones llegan finalmente a las personas, llegan a los más necesitados, es terrible la corrupción. Entonces, este libro analiza mucho todo el tema de las economías y decía, y entonces vimos, antes de pandemia, digamos que macroeconómicamente el mundo iba muy bien jalado por estos dos países, seguía África con un lunar muy fuerte, América Latina estaba muy bien, estaba también creciendo y sacando muchas, aumentando la clase media en Latinoamérica, que es un tema fundamental. Pero llegó la pandemia y todo realmente otra vez retrocedimos un montón. Sin embargo, yo quiero hacerles un análisis muy importante de si las personas, si tú dependes únicamente de un empleo, ¿qué probabilidad tienes de ser libre financieramente? Te voy a decir que desafortunadamente es muy baja, es muy baja. Por eso en las anteriores clases hemos hablado tanto de cómo diversificar, tener más de una fuente de ingresos. Si tienes un empleo buenísimo, cuídalo, pero que nunca sea tu única fuente de ingresos. El salario promedio a nivel mundial es de $1.480. Eso es lo que se gana la población mundial en promedio. Ya vimos que sí, que en Suiza el mínimo está en 4.000, pero ya vimos que hay países africanos que no llegan a un euro. No sé cómo, pero bueno. Pero es el salario promedio, ese es el salario promedio. Entonces, imagínate que tú eres una persona que ganas el doble del salario promedio mundial. Es decir, no te ganas $1.480, sino te ganas prácticamente $3.000. Te ganas $3.000. Eso en Colombia es hacer parte del 1% de la población. El 99% de los colombianos no logran superar, digamos, lo que es los 10 millones de pesos colombianos. Estamos hablando más o menos de unos $2.500. No logran superar eso. ¿Listo? Pero digamos que tú te ganas el doble del salario promedio. Si tú te ganaras el doble del salario promedio mundial y puedes ahorrar durante 337 meses o lo equivalente a 28 años, lograrías acumular ese $500.000 que además no solo es acumular el $500.000, ¿listo? Es aprender a invertirlos bien, que ahí es donde viene otra maestría, lo vamos a ver en unas próximas clases, qué tipo de inversiones existen, qué conocimientos se necesita para cada una y qué riesgo y rentabilidad te ofrecen, ¿cierto? Pero entonces necesitarías 28 años, imagínate, 28 años y ceteris paribus, es decir, nunca pierdes el empleo, nunca disminuyen o aumentan tus ingresos, no hay una pandemia, no tienes hijos, bueno, un montón de variables que realmente no es cierto porque lo único constante en esta vida es el cambio, ¿cierto? Entonces, por eso yo realmente hago un énfasis donde digo a la gente, si solo te quedas con un empleo, si tu estrategia financiera es ser el mejor empleado, no te lo aconsejo, no te lo aconsejo, ¿listo? No tiene nada malo el empleo, simplemente en mi opinión, porque también eso ya lo hablé desde la primera clase, yo acá nada lo que digo es ni verdad absoluta, no, es mi opinión, es lo que he aprendido, es lo que he visto, es mi experiencia, lo que he leído y en lo que creo, en lo que creo y lo que tengo la intención genuina de compartirlo. Pero si algo no te gusta, tienes todo el derecho acuérdate, también que como una mentora mía me dijo, qué aburrido que todos pensáramos igual, qué aburrido, ¿cierto? Entonces, pero sí nos podemos respetar y podemos argumentar y por eso yo argumento digamos, estas afirmaciones que hay. ¿Qué pasa con el tema del empleo? El tema del empleo tiene dos factores graves para mí, gravísimos, o sea, que de hecho me preocupa. Dos de cada tres personas que tienen un empleo, dos de cada tres personas que tienen un empleo piensan regularmente buscar una mejor opción de empleo. Es decir, no está 100% satisfecho en el lugar que está. A mí yo eso le veo dos partes. Le veo una parte muy buena, porque me gusta que la gente quiera mejorar, la gente quiera progresar, la gente diga, oiga, yo tengo que ganar más, yo tengo que mejorar, tengo nuevos retos, ¿no? Pero pues también preocupa
que como un poco eres feliz con lo que haces diariamente, te levantas contento a ese trabajo, llegas feliz, esperas que se acabe el fin de semana para correr a tu empleo. No sé, 9 de cada 10 personas, 9 de cada 10 personas que tienen un empleo, o sea, 9, o sea, es que además yo, a mí esa encuesta, estas dos encuestas, estos dos números los he verificado y efectivamente sucede. 2 de cada 3 personas, o sea, mucha gente que tiene un empleo todo el tiempo está pasando hojas de vida. Eso, hojas de vida, y dice, pues si sale algo bueno, mejor. Si acá, ¿por qué? Porque 9 de cada 10 personas considera que deberían pagar más por lo que hace cada día. Dice, oiga, ¿sabe que a mí no me parece mi salario que sea justo? No me parece que sea justo. Y yo entiendo a mucha gente y en muchos sectores. Cuando uno ve las cifras del, digamos, del sistema bancario, cuánto dinero en utilidades genera el sistema bancario. El hombre más rico de Colombia es banquero. Y ahí hay documentales donde ustedes pueden ver cómo es que funciona el dinero, cómo es que funcionan los bancos. Pues obvio, tienen todo el dinero del mundo, pues es que lo tienen, lo multiplican, ¿no? Y si uno fuera empleado en un banco, uno diría, oiga, pues podría pagar más. Sí, me podría pagar mucho más. O no sé, miren cualquier realmente los resultados. Qué bien que las empresas generen valor y qué bien que tengan utilidades. Pero yo sí me pongo en los zapatos de las personas que tienen un empleo donde dicen, miércoles, me deberían pagar mejor. Y miren, hay una historia real, es un chiste y ya lo comprobó en historia real, pero es una persona, es un gran empresario colombiano que tiene varios Ferraris, no tiene uno, tiene varios Ferraris. Y el chiste que yo lo oí una vez y que sé que eso también está en la vida real, es que llega el dueño, ¿no?, de la empresa en su Ferrari y se baja y uno de los empleados le dice, uy, no, jefe, qué Ferrari tan espectacular, lo felicito, qué carro tan lindo. Y le dijo, gracias, mira, ¿y sabes qué? Si tú en los próximos años trabajas bien duro, me compro otro Ferrari. Duro, pero cierto. Duro, pero cierto. Entonces, 9 de cada 10 personas considera que le deberían pagar más. Eso también me encanta. Me encanta que la gente se valore y diga, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy acá, pero también eso siento que, pues, qué fidelidad y qué lealtad hay con las empresas hoy en día. Prácticamente nula, porque si la gente quiere mejorar, las empresas consiguen por el mismo empleo a alguien o cada vez la gente quiere, pues, está dispuesta a trabajar por menos dinero. Eso es un punto fundamental. Otro tema fundamental del empleo es el tema de la pensión. Y mira, con el tema de la pensión hay un problema muy grave a nivel mundial. Eso no es, eso lo he visto en Costa Rica, lo vi en Estados Unidos, en la Comunidad Europea tienen un tema, en Colombia es gravísimo el tema. Si una persona que esté viendo esta conferencia tiene menos de 35 años, olvídate que te vas a pensionar, olvídate, o sea, matemáticamente la ecuación no da. Triste, pero cierto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, yo digo, jamás pongas tu futuro financiero en manos de un gobierno, un sistema pensional, porque eso es un tema que, miren, es tan complejo el tema que yo lo que siento es que gobierno tras gobierno dicen, amanecerá y veremos. Yo hoy soy presidente, pues estoy acá 4 años, pues como es un problema macroeconómico a 20, 30, 50 años, pues entonces todos proponen reformas, unos dicen que sí, otros dicen que no. Esa vaina es un sistema. Es que ¿saben qué? Les voy a decir algo, y eso sí, pues les digo, es una afirmación mía, no importa. Ese sistema pensional, su fundamento teórico está mal desarrollado. Entonces, ese es el problema, que cualquier persona que medio le echa calculadora dice, oiga, en 50 años, ¿cuánto es el crecimiento poblacional? ¿Cuánto es la expectativa de vida? Porque es que el problema es que la expectativa de vida sigue y sigue y sigue aumentando. Entonces, hace, no sé, muchos años, más de 50, 70, se hizo un cálculo y todo hoy ha cambiado. Hoy, menos personas, o sea, cada día se pensionan más personas que viven más tiempo y cada vez son menos personas que aportan. Entonces, si me entiendes la lógica de por qué el tema sistema pensional no es viable financieramente. Entonces, mi invitación es que tú comes el control de tu pensión. Tú digas, yo voy a construir mi libertad financiera. No importa, yo pago pensión porque es un impuesto. Yo no pago pensión porque sea, y de hecho, 2 veces me están con mi contador a ver si me pensiona anticipadamente y yo no sé, pero la ley cambió, obviamente. Hubo un momento en que era un papayazo y yo no lo hice. Uno aportaba, no me acuerdo cuánta plata y ya, y quedaba pensionado. Y la verdad lo haber hecho, lo haber hecho. Y cuando ya volví a preguntar, no, ya el tema, obvio, ya se dieron cuenta que no les daba, entonces cambiaron todas las condiciones. Yo pago pensiones simplemente porque para mí es un impuesto. No estoy esperando pensionarme
Pues no, ya he construido mi libertad financiera y la construyo con activos productivos y seguiré haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Lo más grave con el tema del empleo son todas las externalidades a las cuales está un empleado expuesto. Y mira, hay un tema fundamental, digamos que las fusiones fue un tema que sobre todo en los años 90, la primera década de los 2000, uy, afectó miles de empleados. Y es que, obvio, las empresas son oligopolios. ¿Listo? Eso también es algo que hay que entenderlo, aceptarlo y lidiar con eso. El 5% de la población tiene todo el dinero del mundo, el 5% de las compañías absorben y son pulpos que compran las empresas pequeñas, entonces se generan fusiones, 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 fusiones. Entonces, mírate cuántos bancos hay en tu país, cuántas empresas de telefonía, cuántas cervecerías, cuántas las empresas de carros, cuántos son. Son grupos económicos, contaditos, contaditos con las manos. Así es el tema, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que se fusionan unos a otros, se unen. Cuando dos empresas se fusionan, los estudios lo demuestran. El 30, 40% de los empleos desaparecen. Dos empresas se fusionan de malas. No se necesitan dos presidentes, no se necesitan cuatro vicepresidentes, no se necesitan 16. No, le puede trabajar concretamente un poquito, obviamente, más de gente, pero se empieza a optimizar y ya. Entonces las fusiones son una amenaza gravísima para los empleos, ¿cierto? Y ahora lo que estamos viendo mucho más fuerte es la automatización. O sea, la automatización es que es evidente. La inteligencia artificial llegó y está arrasando y sí reemplaza empleos. A mí el que me diga que es que la inteligencia artificial no reemplaza empleos, pues discúlpame, pero es que sí los reemplaza. Sí reemplaza miles de empleos. Entonces, y miren, hay un libro buenísimo, se llama Las 21 lecciones del siglo XXI. Por favor, no se lo dejen de leer. Y ese libro explica muy bien este tema de la automatización y las fusiones. Este decía como, por ejemplo, cómo las máquinas han superado al ser humano en funciones físicas y cognitivas. O sea, es decir, por ejemplo, ponían el ejemplo de los jurados, ¿no? De las máquinas, que decía que las máquinas han llegado a un nivel donde pueden determinar, ¿no? Los patrones bioquímicos que están asociados a lo que nosotros, o sea, digamos, uno dice, no, es que yo intuyo, ¿no? Pero no, estas máquinas ponen según tu pupila, tu sangre, un montón de aspectos, pueden decir si estás diciendo la verdad o no, pero de una exactitud. Entonces decía, ¿para qué hacer, para qué tener jueces, para qué tener jurados, para qué tener procesos? Es simplemente ponga a la persona ante estas máquinas y pregunte, haga un interrogatorio y puede salir todo. Entonces, ¿cómo puede ser reemplazado? Aún un tema, digamos, aún más interesante que plantea todo este tema, digamos, de la inteligencia artificial y de hacia dónde va y dónde va, hacia dónde uno tiene que, si uno tiene empleo, ojo qué empleo tengo, si va a ser reemplazado o no va a ser reemplazado. Mira el tema de los vehículos autónomos, lo loco que es. O sea, el tema de los vehículos autónomos es así. El 90% de los accidentes en el mundo son generados por errores humanos. Con el tema de carros, el 90%, un 10% es que el carro se quedó sin frenos, falla mecánica y también fue un error humano por no hacer buen mantenimiento, pero bueno, falló pero el 90% son errores humanos. Dice que los carros autónomos van a evitar todos esos accidentes. Este libro planteaba que simplemente por tema de cuidarnos como especie humana, los carros deberían ser totalmente autónomos, interconectados unos con otros, con sensores, respetando los límites de velocidad y ya, aburridísimo, pues no aburridísimo, pero digo, sería mucho más ordenado, mucho más chévere. Yo amo manejar, ¿no? Entonces, pero el punto es cuántos millones de empleos en el mundo son de manejar un carro, de transportar, de hacer deliveries a domicilios, millones, millones, o sea, millones de empleos. Entonces, ojo, porque hay que entender que realmente el que se adapta es el que realmente sobrevive. ¿Listo? Entonces, por eso es que sí o sí el empleo es un vehículo que para mí es muy restringido para lograr una libertad financiera. De hecho, yo digo que es nulo. Y acuerda también por un tema que ya lo hablamos en anteriores clases de los ingresos. Una persona que tiene un empleo se acostumbra al ingreso lineal, a que todos los 15 y los 30 le paguen y coge su estilo de vida, lo ajusta a ese ingreso, cae en lo que se llama la trampa al ingreso lineal, cae en la trampa al ingreso lineal. Tiene la falsa certeza que todos los meses le va a entrar ese dinero. Entonces, ¿cuánto dinero le entra y cuánto dinero que gasta? Si le aumentan el salario, aumenta su estilo de vida. Le aumentan el salario, le aumentan su estilo de vida. Se endeuda más. Entonces, peor, empieza la carrera a las ratas. Entonces, es un tema realmente, hay todo un tema de una mentalidad en la cual realmente para ser
tener esa libertad, pues hay que no pensar como empleado, ¿listo? Pero entonces ahora vamos con el tema del emprendimiento. Y acá quiero ser súper enfático en el tema del emprendimiento. Sí considero que es un mejor vehículo, sin embargo, el emprendimiento tradicional es muy riesgoso, lo viví 13 años cuando uno es emprendedor tradicional. Primero, en impuestos está totalmente llevado en impuestos. En promedio, los emprendedores a nivel mundial se paga el 60% en impuestos, un empleado un 40%, los grandes inversionistas dueños de grandes negocios entre el 20 al 0%. Entonces ya en términos de impuestos ya vas perdiendo si eres empleado o independiente, ¿cierto? Casi el 90% de los emprendimientos a nivel mundial fracasan. Casi el 90%. Es decir, es como, si las cifras lo dicen, si la estadística está, yo no sé por qué la gente insiste tanto. ¿Listo? O sea, no, mentira, sí entiendo y digamos, los apruebo muchísimo, pero ojalá la gente, ahorita como vamos a terminar esta clase de hoy, entienda que hay formas más inteligentes de emprender. ¿Listo? El 99% de las empresas en Estados Unidos se consideran pequeñas, es decir, menos de 500 empleados. Eso somos lo mismo. Solo el 1% de las empresas son grandes empresas con más de 500 empleados. Esas grandes empresas tienen un sistema, funcionan diferente, tienen beneficios tributarios. La locura furiosa, buenísimo. Si tú logras pegarle a una empresa con más de 500 empleados, vas a ser libre financieramente. Pero para llegar allá, la probabilidad es demasiado remota. Más del 69% de los empresarios empezaron su negocio en casa y eso me encanta porque nosotros ofrecemos una opción de ofrecer en casa. Nosotros ofrecemos un negocio donde solo necesitas un aparato de estos para tener tu gran negocio. El 79% de las pequeñas empresas emplean solo al fundador. Entonces ahí es cuando yo muchas veces he hablado de lo que se llama ser control freak. Control freak, que yo fui control freak. Control freak es que tú tienes que hacer todo. Soy el contador, soy el planeador, soy el de recursos humanos, soy el financiero, ¿no? Y mira, la mayoría de empresas son así y eso es súper desgastador, súper duro porque no se trabaja en equipo, no se coopera, no se colabora, se trabaja mucho más un emprendedor que una persona que tiene un empleo. Mejor ahí ser empleado. El 40% de los startups son rentables, un 30% están ahí y el 30% pierde dinero constantemente. Es duro, ¿no? O sea, el 60% está ahí, un 40% sí, digamos, tiene utilidades. ¿Listo? Esto es un tema, empezamos a ver por qué no funcionan la mayoría de esos emprendimientos. Solo gastan el 11% de sus ingresos en marketing. En marketing. Y por acá tengo un libro en el cual habla, cuando se hace un análisis con todos los emprendedores, siempre se les llega a la misma y es métale más plata al marketing. Métale más plata al marketing. Y por eso nosotros hacemos tanto énfasis en marketing. Si tú vienes a trabajar con nosotros, te vamos a enseñar a hacer marketing, vamos a hacer un énfasis en tu marca personal, hay que enfocarse muchísimo en todo el tema de marketing. ¿Listo? Los fundadores necesitan 2 a 3 veces más de tiempo el que esperaban para volver su modelo de negocios. Ahí está entre paréntesis, digamos, de dónde fue todas las fuentes de esto. Y eso es muy grave. O sea, el emprendimiento tradicional jamás tiene en cuenta todo el esfuerzo que se necesita, la competencia desleal. Otro tema fundamental que ya vamos a ver es el dinero. Mira, el 81% de los fundadores de pequeñas empresas trabajan horas extra. O sea, emprendedor igual, mátate trabajando mucho más. Y todo lo hemos visto. Y uno va a foros de emprendimiento y estuvimos hace poco en uno y dice, no, yo soy emprendedor y trabajo 24/7. Yo ya pasé por esa etapa, ya realmente prefiero trabajar 1000 veces inteligentemente a trabajar duro y matarme. La vida es un equilibrio, la vida es para gozarse. El 82% de los propietarios de negocios exitosos admiten que tienen las calificaciones adecuadas y la experiencia respaldada para dirigir una empresa, incluso con un flujo de caja limitado. ¿Esto qué es? Se necesita mucho know-how, mucho. Se necesita mucha experiencia, se necesita mucha preparación. Yo muchas veces he dicho, se ha analizado, la curva de aprendizaje de los negocios generalmente es de 6 a 7 años. Es decir, tú dices, hoy voy a emprender con una librería. Listo, te demoras 6 a 7 años a entender el negocio. Tienes el músculo financiero, tienes para aguantar eso, para aprender esa curva de crecimiento, para entender el mercado, para entender los proveedores, para entender los ciclos económicos, para entender el comportamiento de tu consumidor, para ver qué herramientas de marketing funcionan, es muy, muy complicado. ¿Listo? Esta es chistosa, ¿no? Los fundadores que han fracasado anteriormente tienen un 20% de probabilidad de éxito, mientras que los fundadores por primera vez tienen un 18% de probabilidad de éxito. Entonces, un estudio que se hizo de habilidad versus suerte en emprendimiento, es un poco como
pues nada, el 80% no tiene probabilidad de éxito, no importa si tienes experiencia previa o no has tenido experiencia previa. ¿Listo? Miren, la razón número uno, lo he hablado mil veces, me encanta que acá encontré una fuente que habla del tema, el 82% de las empresas que quebraron lo hicieron debido a su falta de flujo de caja. Las empresas se quiebran por flujo de caja. Lo vimos en la clase 2 fue el tema de flujo de caja, acuérdate, está gastos, ingresos, pasivos, activos, flujo de caja. Punto. Cash flow. Ahí está la magia de todo negocio, está en el flujo de caja. Si tú no tienes un negocio que genere constantemente flujo de caja y que ese flujo de caja sea además pues positivo, digamos, pues estás condenado. ¿Y qué pasa? Que muchas veces la gente no se queda sin flujo de caja, no puede hacer reinversiones, no puede, no tiene líneas de crédito, le piden, digamos, es increíble cómo abusan de los emprendedores, no sé, digamos las grandes cadenas y pretenden que le dejen todo su inventario en consignación, que le pagan a más días. O sea, el flujo de caja realmente sí o sí es fundamental y en la mayoría de negocios, pues ahí está, fracasan por eso. Los costos fijos, yo siempre he dicho, la nómina es mortal. Todos los que hemos tenido empresas sabemos lo duro que es la nómina. Además, uno como empresario siempre tiene esa responsabilidad. O sea, uno lo primero es que tengo que pagar la nómina y es muy costosa la nómina. El empleado siente que está mal pago, uno como empresario está ahorcado pagando esos salarios. ¿Listo? Me encanta esto, ¿no? Las empresas más caras son para arrancar son los restaurantes, los consultorios médicos y las empresas que necesitan una fábrica como tal. Necesitan más de $100,000 en promedio para arrancar. Entonces, es complicado y es hiper competitivo. Yo les he dicho, yo estuve en la industria de restaurantes y eso es mortal, o sea, mortal. La competencia es abismal. En cambio, empresas de comercio minorista en línea, hay que trabajar en línea, cierto paisajismo, bueno, con menos de $5,000 de puesto en marcha, tienen una mucha mejor probabilidad de éxito. Y yo eso lo hablo. Uno no necesita grandes capitales para montar un negocio. No lo hagas. Nosotros ofrecemos opciones que son, cuesta más un celular que emprender con nosotros de una forma inteligente, en línea, sin costos fijos, sin empleados. Entonces uno sí debe buscar esos negocios tendencia que tienen otro imán, que no tienen digamos, estas estadísticas tan negativas. ¿Listo? Em, y esta me encanta, digamos, los propietarios de las nuevas empresas pueden gastar el 40% de su jornada laboral en tareas que no generan ingresos, contratación, tareas de recursos humanos, nómina, y entonces ahí volvemos a lo mismo, lo inteligente que es trabajar con una comunidad, lo inteligente que es unir fuerzas, lo inteligente que es entender que yo tengo dones y talentos, cuáles son mis dones y talentos, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis oportunidades y todo el tiempo compartir esa información. Me encanta porque entonces en el emprendimiento tradicional tampoco veo un vehículo para ser libre financieramente. Veo que digamos que hay digamos, ¿cómo se dice esto? Muchas cuestiones en riesgo, muchos temas en contra. Entonces, por eso me encanta que hay unas formas inteligentes de emprender. Hay un modelo de negocio, se llaman las franquicias. ¿Y qué es lo importante de las franquicias? Ya acá terminamos, si me quedan 5 minutos, ya terminamos. ¿Y qué es importante de las franquicias? Acuérdate que hay que entender dos cosas fundamentales de las franquicias. El know-how es cómo hacer las cosas. Entonces, la experiencia. Todo esto, digamos, esos 6, 7 años que se necesitan de curva de aprendizaje, una franquicia ya los vivió, ya los vivió. Los procesos. O sea, es decir, cómo hago algo de la mejor forma, cómo se ha llegado a los mejores proveedores, cuál es mejor, lo que más funciona. Punto. Ese know-how vale oro, vale oro. Yo estoy en contra de arrancar de ceros. No, es que quiero arrancar mi negocio de cepillos de perros para perro. Pero ¿para qué? Si ya hay 1.000 empresas que hacen cepillos de perro, compra una franquicia y revéndelos. Inventarse el agua, no sé, no sé, siento que sí, que pronto, como todo, mayor riesgo, mayor rentabilidad. De pronto, si te inventas, pues, el nuevo cepillo para el pelo que es una maravilla, pues, ojo, ojalá lo puedas además patentar, porque fijo en China te lo van a copiar y hasta ahí te llegó tu negocio. Entonces, ojo, pero entonces, ¿qué pasa a la franquicia? Ese know-how es muy importante y el goodwill, el reconocimiento. Y goodwill está 100% relacionado con mucho dinero en marketing.
mucho dinero en marketing. Son empresas que han metido mucho dinero en marca, en posicionarse, en crear un top of mind. Es decir, cuando tú piensas en sándwiches, Subway es el primero. Si piensas en un café en Colombia, piensas, vas a pensar en Juan Valdez en primero. ¿Listo? Entonces, acá hay un ejemplo de franquicias en Colombia, ¿cierto? En Colombia hoy en día hay más de 430 marcas disponibles para ser franquiciados. Pero mira un ejemplo sencillo, o sea, Juan Valdez arranca en 865 millones, prácticamente casi 1.000 millones. Y dijo que acá no están, mira, acá no están, acá me encanta porque no estamos hablando de las internacionales. Un McDonald's cuesta $1 millón. No sé, un Papa John's, un Domino's, un Pizza Hut, todas estas franquicias cuestan, pero una cantidad de dinero. Entonces, las franquicias tradicionales, ¿cierto? Tienen el know-how que es muy importante, tienen el goodwill que es muy importante, pero tienen la barrera de entrada enorme. Tienen una barrera de entrada alta y adicional tienen el riesgo operativo, que es ahí donde es muy duro. Y ya para cerrar, les quiero contar una anécdota muy chévere, que esta anécdota es muy importante y es con el tema de Subway. Yo en el año 2012 estábamos pensando montar Subway, pues no montar, el que tuvo el contrato, acuérdense que las franquicias, uno de los beneficios de las franquicias también es que cuando se firma un contrato te dan una región, una zona, un barrio, bueno, te delimitan para que digan, usted va a tener exclusividad en un territorio específico, eso todo se firma en el contrato. ¿Listo? Entonces, el que tenía el contrato de Colombia lo incumplió. En el año 2012, la Subway Estados Unidos llegó y le dijo, ¿sabe qué? Usted incumplió la tasa de crecimiento mínima requerida. Tenía que montar más de 6 al año y el personaje que contrató eso no pudo, no le dio. Entonces, ¿qué hizo Subway? Dijo, pues, ¿sabe qué? Usted pierde, usted siga con sus 3, 4, 5, 6 locales que tenga, pero ahora cualquiera va a poder montar Subway en Colombia con unas reglas específicas y va a buscar personas que pongan de a 6 en 6. Se abre la oportunidad de montar 6 Subways. Miren, en el 2012 eso era, pues uno decía, Subway, eso va a la fija, es la franquicia número uno del mundo. Tocaba poner mucho dinero inicial, pero el problema más grave no era el dinero inicial. Y ahí es cuando te digo que dinero es lo que hay. Dinero es lo que hay. Yo venía de la industria de montar bares y cuando nosotros íbamos a montar un bar, pues montábamos un proyecto, salíamos a venderlo y la plata era el problema. No era problema. Gente que quería poner plata en un bar era así. O sea, no sé, les parecía super play ser socios de un bar y llegar al bar a decir que eran socios. No sé, ¿listo? Un negocio muy riesgoso, rentable, pero muy riesgoso. Entonces el punto es, yo dije, bueno, la plata inicial no es problema. El problema eran los contratos de arriendo. 6 contratos de arriendo, ahí sí, gravísimo, gravísimo. No teníamos el músculo financiero, no teníamos las propiedades para soportarlo, no podíamos constituir pues 6 CDTs por más, o sea, no se daba, más operarlos. Entonces, pero yo me acuerdo perfectamente que el que sí hizo eso, el que sí cogió 6 Subways, montó 6, uno se quebró, los otros 5 siguieron adelante. Ese que quebró el punto de equilibrio se lo llevó lejísimos. Entonces, ojo porque o sea, las franquicias son buenas, pero tienen esos costos fijos muy altos, ese riesgo operativo y hay una forma más inteligente. Hay una forma muchísimo más inteligente. Eso lo vamos a ver más adelante en diferentes tipos de negocio. Vamos a analizar diferentes opciones, pero yo quiero que hoy pues que hayas quedado con esta información. Hablamos un poquito mucho de temas macroeconómicos, ¿cierto? Vimos que se necesitan vehículos, que por qué el 95% de la población no logra libertad financiera, lo acabo de exponer. Me encantaría oír tus comentarios. Vamos a parar acá ya la grabación. ¿Listo? Quiero, de verdad, agradecer un montón. Los espero el próximo martes, ¿cierto? Para que sigamos viendo.